¿Tienes dolor de hombro y no sabes si realmente tiene una vinculación con la diabetes? Si no es por la diabetes, pues hoy en este vídeo te voy a explicar si hay una relación real entre la diabetes y el hombro congelado, ese dolor de hombro característico, y que sepas que al final pues también te voy a dar algunos consejos para que no caigas en errores a la hora de tratarlo. Muy buenas, soy Enol Sierra, soy experto en diabetes y sé que te has sentido frustrado con todo esto y sé que muchas veces sientes que todo lo que te pasa le echan la culpa a la diabetes y no siempre es así. Por eso hoy voy a explicarte bien por qué sucede todo esto. Antes que nada, quiero que entiendas que la diabetes muchas veces partimos de la base que nos aumenta el riesgo prácticamente todas las cosas, ¿no? Pero realmente en el hombro congelado es cierto que afecta realmente y es tanto como dicen que puede ser una nueva complicación de la diabetes. Pues eso te voy a explicar ahora. Mira, para que entendamos esto tienes que entender que las personas que tienen diabetes tienen 5 veces más probabilidad de tener síndrome de hombro congelado, que luego te explicaré qué es exactamente esto del hombro congelado, así que quédate hasta el final para entenderlo. Pero ya vemos que tienes 5 veces más de probabilidades y luego lo que además vemos es que en la población de personas con diabetes el 20% de los diabéticos en algún momento tienen hombro congelado. Por tanto, es algo que tiene que haber una relación que es muy vinculante y que por eso muchos lo describen como una complicación más de la diabetes, por esta alta prevalencia y esta alta predisposición. Y ahora te estarás preguntando, pero ¿y qué relación tiene esto del hombro con la diabetes? ¿Qué tendrá que ver que a mí me duela el hombro con tener diabetes? Pues mira, te lo voy a explicar. Al final, esos valores, sobre todo vinculados a una diabetes mal controlada, si tienes peor control, pues más probabilidades, pero sobre todo esos valores altos de glucosa, esos valores altos sanguíneos de glucosa, lo que hacen es aumentar la acumulación del colágeno sobre el tejido conectivo. Y ese colágeno tienes que entender que es una parte muy importante a nivel articular. ¿Y qué es el hombro? Pues una articulación sumamente compleja que te explicaré después cómo es tan compleja y cómo afecta todo esto del dolor, ¿no? Y cómo solucionarlo y qué herramientas. Bueno, eso después. Pero ahora tienes que entender que ese tejido conectivo que tienes aquí va a tener una mayor acumulación de colágeno. Esto hace que ese colágeno se vuelva como pegajoso y lo que tienes que entender es que al volverse pegajoso se infla y se reduce la movilidad. Al final esto es lo que ocasiona y por eso la diabetes aumenta esto. Estos valores altos de glucosa pues hacen que ese colágeno se vuelva más pegajoso y que te quede ahí. ¿Qué pasa cuando algo está pegajoso? ¿Qué pasa cuando tú vas por la calle, pisas un chicle y está pegajoso? Que te cuesta mover el pie, ¿no? Pues lo mismo le pasa a tu hombro. Es como si tuvieras chicles ahí por la glucosa alta que le cuesta moverlo y eso al final lo que acaba ocasionando es ese fenómeno de congelado, ese nombre que le dan porque te cuesta moverlo, además causa dolor y es bastante molesto. Y por eso quiero explicarte cómo sucede, o sea, qué es aparte de que la diabetes me aumenta el hombro congelado, que la diabetes me congela el hombro, era lo que ya me faltaba con la diabetes, sí, pero aparte vamos a entender, ¿qué te parece si ahora entendemos cómo es esto del hombro congelado tanto para los que tienen diabetes como para los que no? Esto del hombro congelado es muy sencillo, al final lo que es son bandas rígidas que se denominan adherencias que se van colocando aquí en la cápsula articular del hombro y lo que hacen al final es volver la cápsula articular más espesa y algo cuando está más espeso, es hinchado, pues se mueve peor, ¿no? Y no solo se mueve peor, sino que limita el movimiento. Ese límite del movimiento pues va ocasionando dolor con el paso del tiempo y luego creas un círculo vicioso muy peligroso, que es un círculo vicioso que tienes que entender para ahora abordarlo y tenerlo en cuenta con el tratamiento. Que es un círculo vicioso que funciona de la siguiente manera. Un círculo vicioso que hace que me reduzca la movilidad de hombro, o sea, cada vez el hombro lo puedo mover menos y luego me causa dolor. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú tienes dolor? Que cuando tienes dolor, pues te mueves menos todavía, porque te duele y dices tú, joder, el hombro cómo me duele y lo mueves menos. Al moverlo menos, causas más limitación todavía en el hombro y al tener más limitación todavía en el hombro, causas más dolor y entras como una espiral de me duele, lo muevo menos, me duele todavía más. Y ese es el proceso que vas a tener que ahora entender para romper con esto a nivel de tratamiento. Porque principalmente hay, dos tratamientos principales que son más problemáticos que te voy a explicar a continuación, pero antes quiero comentarte los principales riesgos a la hora de desarrollar ese hombro congelado. Una parte es, el tener diabetes, como ya hemos visto, ya lo has visto anteriormente, y si no lo has entendido bien, dale para atrás al vídeo y vuelve a verlo. Y después, aparte de la diabetes, está las propias inmovilizaciones. Si tú tienes un accidente, un problema de lo que sea, y te inmovilizan en el hombro durante mucho tiempo, pues tienes más probabilidad de que tengas hombro congelado, ¿no? Porque se te encapsule, se te quede ahí tieso y que no lo puedas mover bien, ¿vale? A nivel de cápsula articular. Y luego aparte, otro factor de riesgo importante a la hora de desarrollar esto, pues son principalmente tener desgarros en el manguito de los rotadores. Mira, tienes que entender que el hombro es una articulación muy extraña, muy rara, muy diferente, muy especial. ¿Y por qué? Porque tú ves una articulación, tú por ejemplo la muñeca, ¿no? Coges la muñeca y ¿qué hace? ¿Cómo se mueven las articulaciones de tu cuerpo? O sea, planteate esto. Flexo-extensión, se flexionan y se extienden, tienen como un movimiento, ¿no? O dos movimientos, puedes moverlas así para los lados también. Son así y normalmente. La rodilla, pues se extiende y se
flexiona. La cadera, lo mismo. Pues, ¿qué pasa con el hombro? Que el hombro tiene una circunstancia muy rara, que es que está puesto ahí como flotando. No está encajado en tejidos óseos. Está flotando. Y al estar flotando está agarrado por diversos ligamentos, por muchos ligamentos que se denominan el manguito de los rotadores. Son todos los músculos que lo están rodeando y que lo sostienen ahí, en ese sitio. ¿Por qué? Porque el hombro necesita tener mucha capacidad de movimiento. Tiene un movimiento muy especial que prácticamente solo tiene el hombro, que se llama circunducción. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de flexionarse y extenderse, de rotar hacia un lado, hacia otro, crea una circunducción, que es todos los movimientos a la vez. ¿Por qué? Porque está libre, porque necesitas esa movilidad. Y esto al final crea que si tú puedes tener un desgarro en uno de esos músculos, pues tienes un factor de riesgo grande de desarrollar ese hombro congelado. Y si además tienes diabetes, si tienes la glucosa alta, pues más probabilidad. Y si además tienes diabetes, glucosa alta, además de un desgarro en el manguito de rotadores y además te lo inmovilizan, pues ya lo tienes, todas las papeletas de la lotería para que te toque. Entonces al final esto es algo que tienes que entender, estos factores de riesgo. Y luego quiero hablar del tratamiento, los tratamientos principales que se hacen para el tema del dolor de hombro, ¿no? Hay dos principales. Uno tiene problemas en la diabetes y otro no. Y ahora los desglosamos. El primero es fisioterapia. La fisioterapia te viene genial porque mover el hombro, mejoras la movilidad. Si tienes mejor la movilidad te duele menos, si te duele menos lo mueves más, entonces todo mejor, todo guay, ¿no? Entiendes por dónde voy, ¿no? Esto del tratamiento del hombro congelado, sí. Si algo está congelado, muévelo, ¿no? Imagínate que tú vas de excursión por la montaña y por la nieve y uno de tus amigos se queda ahí congelado y no se puede mover. ¿Qué haces? Pues menearlo, ¿no? Zambullirlo para que se mueva un poco. Pues lo mismo pasa con el hombro. Si tienes el hombro congelado, tienes que empezar a moverlo para recuperar esa movilidad. Pero después el tratamiento también convencional que se suele aplicar a nivel médico para el tema del hombro congelado, pues es o el tratamiento de corticoides o cirugías. La cirugía es el último recurso, ¿vale? Como estamos de acuerdo. Pero el tratamiento de corticoides, pues en cualquier persona no tiene mayor problema. Pero en una persona con diabetes, ¿qué pasa con los corticoides? Pues que los corticoides aumentan los valores de glucosa. Los corticoides me suben la glucosa, estimulan la gluconeogénesis, la formación de glucosa por el hígado, la resistencia a la insulina, o sea, también. Entonces hace que la glucosa se dispare, ¿no? Y eso, pues si tienes, por ejemplo, un tratamiento de diabetes tipo 2, pues vas a tener problemas porque igual se te sube demasiado la glucosa. Y si tienes diabetes tipo 1 o eres insulino dependiente, pues tendrás que tenerlo en cuenta para modificar tu tratamiento de insulina y mantener bien los niveles de glucosa. Porque recuerda que tú, mientras estás recuperándote de esta lesión, de este hombro congelado, no te interesa que la glucosa esté muy elevada. ¿Por qué? Porque si la glucosa está muy elevada, vas a tener más acumulación de colágeno y de todas esas cosas. Entonces necesitas pues tener un buen control como siempre y necesitarás regular el tratamiento. Por eso el tratamiento con corticoides pues está un poco ya en entredicho con las personas con diabetes. Hay que tenerlo en conciencia para regular el tratamiento. Bien, y ahora, ¿qué más cosas? ¿Qué tratamiento es ese de fisioterapia que puedes hacer? Mira, principalmente tienes que entender que para mejorar esa movilidad tienes que moverlo. No hay nada peor para un hombro congelado que estar así sin moverlo. Necesitas volver a moverlo. Necesitas moverlo por dos cosas. Primero, para recuperar la movilidad. Y luego, porque tienes que entenderlo, que tu cuerpo es muy inteligente. Y cuando mueve el hombro, lo que crea pues es también líquido sinovial, que eso es como la especie de engrasador natural que tiene tu cuerpo. Y eso hace que entonces se mueva mejor, que se te reduzca el dolor. El ejercicio tiene un potente efecto analgésico. O sea, te quita el dolor. Y luego además pues necesitas crear calor en esa zona y entonces ayudas a que se vasodilate y que vaya todo mejor. Y para eso nada mejor que el ejercicio, porque ese movimiento que generas de forma localizada en el hombro no solo pues mejoras el líquido sinovial y hace que te duela menos, sino que vasodilata estas venitas que hay todo por aquí, el vasodilata y hace que favorezca el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces eso es importantísimo. ¿Y qué ejercicios prácticos puedes hacer a la hora de si estás en casa y no puedes ir al fisioterapeuta? Yo te recomiendo que vayas al fisio para que te trate y un especialista en hombro pues que te pueda tratar y que te ayude a mejorar, porque te mereces no tener dolor en el hombro y poder tener una buena funcionalidad. Pero aquí lo que mucho que puedes practicar desde casa pues son ejercicios a nivel escapulares que te ayuden a generar esa movilidad. Por ejemplo, lo primero que tienes que ver es qué capacidad de movilidad tienes, hasta dónde puedes subir el brazo. Y una vez que, por ejemplo, si puedes subir hasta aquí el brazo, pues puedes agarrarte de los brazos y empezar a mover las escápulas hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Y crear esta pequeña movilidad en el hombro, que si lo consigues hacer sin dolor, pues puedes hacerlo sin problemas. Y este tipo de movimiento escapular va a hacer que se activen estos músculos de los rotadores del hombro y que te ayuden a crear esta vasodilatación y este líquido sinovial. Después hay un ejercicio que es tan sencillo, simplemente como ponerte en tu casa y levantar el brazo hasta donde puedas. Lo levantas hasta aquí y si solo puedes hasta aquí, pues hasta aquí y bajas. O hasta aquí y bajas.
y vas movilizando. O sea, todo el movimiento que añadas a tu hombro es beneficioso, ¿de acuerdo? Y luego hay otras partes que puedes hacer. Imagínate que tienes una pelota o un foam roller o cualquier cosa que puedas tener en casa. Puedes ponerlo contra la pared e ir haciendo círculos y movilizando el hombro. Estos círculos van a crear movimientos no solo a nivel de hombro, sino a nivel de estabilizadores y músculos que tienes por aquí detrás que van y se enganchan al hombro. Y todo esto le va a dar movilidad, Y luego otros movimientos que puedes hacer es a nivel de hombro, cuando tú levantes el brazo, ¿vale? Y lo tengas hasta aquí. Igual de aquí no lo puedes subir más por tus propios medios, pero ayúdate con el otro y dale esa movilidad. No muy forzado, sin que te duela, pero si tú no puedes subirlo, pues puedes ayudarte con la otra mano sin tener dolor y ampliar ahí el movimiento. E incluso puedes hacer otras estrategias también para otro tipo de ejercicios, poniendo las manos así en una mesa y agachándote, haciendo que se suba el brazo, ¿no? Tú colocas la mano en la mesa y al agacharte haces que inevitablemente se suba el brazo. Entonces estos ejercicios van a ayudarte a tener más movilidad y a añadir un poquito de movilidad cada día, que te va a reducir el dolor y que va a hacer que no caigas en ese círculo vicioso de más dolor y menos movimiento. Quiero que entiendas que el ejercicio no es peligroso, que tienes que darle más movilidad al hombro si te están pasando estas cosas y que esto te va a ayudar muchísimo. Y otras cosas que tenemos que tener en cuenta es que te suscribas al canal. Suscríbete porque esta información es valiosa y no vas a encontrar vídeos por ahí del hombro congelado en la diabetes. Así que suscríbete porque tengo información muy buena, no solo para que mejores tu hombro, como has visto en este vídeo, sino para que mejores tu diabetes y tengas la salud y la educación en diabetes que te mereces. Así que con eso, pues es un poco lo que te quería explicar. Además quiero que entiendas que hay muchos factores que van a subirte la glucosa y que hay muchas facetas por las que tienes que controlar todo esto de la glucosa alta por la mañana y entender por qué se te sube. No sé si te gustaría aprender más sobre cómo se te sube la glucosa por la mañana, porque eso es muy importante y es algo que te explico en este vídeo. Así que sigue en el canal viendo vídeos y nos vemos pronto. Aquí también te puedes suscribir. Hasta pronto.